Hola, muy buenos días. Mi nombre es Saraí Fonseca Antoni. Para mí es un gusto saludar y estar aquí compartiendo esta valiosa información con respecto a la relevancia que tiene la psicología clínica en la sociedad mexicana. Bueno, para empezar, es necesario definir qué es la psicología clínica. Inicialmente, sabemos que dentro de la psicología podemos encontrar varios campos con un tema en común, que es el estudio del comportamiento. Con base a lo que se menciona en el artículo Psicología Clínica y Psiquiatría de la Federación Europea de Asociaciones de los Psicólogos, EFPA, se trata de aquella disciplina que se centra en analizar, identificar cualquier comportamiento normal para después intervenir, pronosticar y brindar una solución. Todo esto utilizando técnicas y métodos para abordar la problemática. Aquí Duro nos tiene una definición de lo que considera psicología clínica. Y bueno, es importante recordar que el comportamiento pueden ser reacciones fisiológicas, emociones, pensamientos u otra actividad mental, tal cual se muestran pues en las imágenes. Y aunque actualmente se tiene mucha información a la mano sobre lo que realiza un psicólogo clínico, aún puede existir cierto estigma en cuanto a la eficacia o eficiencia de esta misma. ¿Sabe? Hay personas que optan por otras alternativas a cuestiones que son temas perfectamente abordados desde la psicología clínica. Por ello, veo adecuado compartir un poco de su historia y cómo los temas psicológicos han sido abordados desde antaño. Bueno, como podemos observar en esta línea del tiempo, se puede considerar el inicio de la psicología clínica cuando Leitner Whitmer funda una clínica psicológica en 1896 en la Universidad de Pensilvania. Ahí se ofrecían tratamientos para problemáticas en cuanto al desarrollo infantil y bueno, por aquellas fechas, Sigmund Freud bautizó a su método utilizado como psicoanálisis. Para 1904, Charles propuso el concepto de inteligencia y Edward Thorndike realizó una conceptualización de esta. Para 1907, Whitner publicó la primera revista de psicología clínica titulada The Psychological Clinic. Y Alfred Binet desarrolló las escalas Binet-Simon en 1908 y Stanford Binet y su colaborador ahí, Theodore Simon. Para 1913, Watson presenta el conductismo, más bien él expone abiertamente que sus ideas iban encaminadas hacia el conductismo. Y bueno, las técnicas terapéuticas empiezan a utilizarse desde 1920. A la par que el conductismo mostraba su camino, también lo hacía el psicoanálisis. Y para 1930 o llegando a 1930, un aproximado, ya se aplicaban funciones terapéuticas. Incluso había programas de posgrados para psicólogos clínicos en las universidades de Columbia y Boston. Y bueno, en 1935 se presenta la prueba proyectiva TACT. En 1943, el psicólogo Hadway y el psiquiatra McKinley crean el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, por sus siglas MMPI. En 1945 se reconoce legalmente la especialidad de psicología clínica en Estados Unidos. Y en 1959 se identifica al psicólogo clínico como experto en identificar y diagnosticar los trastornos mentales. A raíz de 1950, la psicología clínica alcanza un auge científico y de desarrollo, pues también surgieron sistemas psicoterapéuticos tales como la terapia cognitiva conductual, la terapia de pareja, etcétera. Además, se reconocía a los psicólogos por su crecimiento científico y la demanda social. En 1994 se publica el DSM-4. Aquí vamos a hacer un paréntesis, porque es importante retomar que durante la Primera Guerra Mundial se crearon pruebas que se requerían para seleccionar adecuadamente a miembros del ejército ante el conflicto que tenían en ese entonces. Y para cuando surgió la Segunda Guerra Mundial, se crearon pruebas de personalidad y se siguieron desarrollando pruebas de inteligencia, pues habían probado que la sociedad los aceptaba, ¿no? Había sido un éxito. Además, los psicólogos clínicos se movieron a otros escenarios, como hospitales, clínicas y centros penales. Y bueno, aquí tenemos lo que son los métodos psicodiagnósticos, algunos modelos y el procedimiento en la psicoterapia. Los modelos de psicodiagnóstico, los métodos, disculpe. Está la observación, la entrevista, inventarios, pruebas, el análisis funcional,
En los modelos psicopatológicos tenemos el biológico, el psicodinámico, el aprendizaje, el cognitivo, el humanista. En los modelos de psicoterapia tenemos el conductual, el cognitivo, el existencialista humanista, el sistémico, etcétera. Y bueno, en el procedimiento, podríamos decir que para que sea un procedimiento para ser considerado psicoterapéutico, se debe basar sus intervenciones en una teoría científica del funcionamiento y del cambio conductual o psicológico, y presentar un conjunto organizado de técnicas, capacidades o formas de promover una mejora en las condiciones que generan el motivo de consulta del paciente, ¿no? Pero en términos más generales, pues se tiene primero el contacto inicial, donde se le explica al paciente en qué consiste, em, se le presenta el consentimiento informado, etcétera. En la evaluación, depende del problema de la persona, se seleccionan ciertas pruebas o ciertos cuestionarios, ¿no? En las metas del tratamiento se realiza como que este acuerdo cliente, paciente, terapeuta, en donde se establece hacia dónde se va o como los objetivos que se va a seguir, ¿no? Para llegar pues, a la meta. Y se aplica el tratamiento, que es la intervención psicológica y que este depende del enfoque y del tipo de terapia que se esté aplicando. Después, pues, está la terminación, la evaluación y seguimiento en dado caso. De ahí tenemos, bueno, las funciones del psicólogo clínico. Tenemos primero la evaluación y dentro de la evaluación, como habíamos dicho, pues aplicar pruebas o instrumentos, utilizar diferentes técnicas, métodos, etcétera. Tenemos el diagnóstico, la intervención, la consultoría, las supervisiones, la investigación, la administración, incluso la docencia en universidades. Bien, diferencias con otros profesionales de la salud mental. Entonces, podemos decir que el psicólogo clínico se encarga del cambio y la predicción de la conducta, cuando hay un malestar o cuando la conducta no es considerada normal. Para ello es importante tener en cuenta el entorno en el que se desenvuelve la persona, pues de esta interacción pues surge su conducta. Ahora bien, podríamos decir que el psiquiatra también toma en cuenta esa parte. Una vez tanto él como el psicólogo evalúan, diagnostican y dan un tratamiento pues a la persona que tiene estos trastornos mentales. Y ambos deben especializarse después del pregrado o la licenciatura. Sin embargo, el psiquiatra estudió primeramente medicina y su tratamiento es farmacológico, mientras que el psicólogo no puede prescribir medicamentos, aunque sí puede tener conocimiento de cómo funcionan. En cuanto al psicólogo de la salud, pues este se encarga de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Por otro lado, pues el psicólogo clínico se centra en comprender, predecir y dar una solución a esas conductas inadaptadas, así como al malestar intelectual, emocional, biológico, psicológico, social y conductual. El trabajador social pues se centra en los determinantes sociales y familiares de la psicopatología y no tanto en los, digamos, los factores internos como el psicólogo clínico. Y bueno, lo ideal sería que estos profesionales de la salud mental tengan una perspectiva biopsicosocial, ¿no? Hacia la persona que se va a tratar. Bien, los trastornos mentales no son enfermedades, por lo cual el trabajo multidisciplinario es muy, muy importante y sobre todo reconocer la labor que tiene la psicología clínica, o sea, no pasarla por alto. Pues si bien los demás profesionales de la salud juegan un papel indispensable, pues todavía muchas personas tienen como que la creencia de que el psicólogo es menos que un médico o puntualmente de que un psiquiatra, ¿no? Cuando realmente pues no se trata de alguna competencia, sino que cada cual tiene una función única y para tratar los problemas mentales, pues un psicólogo clínico es indispensable. Ahora bien, ahí tenemos una definición de lo que es pues un trastorno mental. Podemos considerarlo como una alteración psicológica o comportamental. Y bueno, los criterios en los que se basan, perdón, no son de origen orgánico, o sea, no, para poder decir no, pues un trastorno no tiene que decir que tiene una causa
únicamente orgánica para considerarse pues enfermedad. Y recordemos que es precisamente lo que estudia el psicólogo clínico, el comportamiento normal. Entonces, el psiquiatra no es únicamente quien puede atender, pues como nuevamente repetimos, no se trata de ninguna enfermedad. Y bueno, situación actual de la psicología clínica. En los últimos años, la psicología clínica se ha encabezado como una de las disciplinas que han sido vistas y reconocidas mucho más de lo que ya era. Y esto principalmente debido a los efectos, digamos, de la pandemia, ¿no? Y de las nuevas generaciones. Cada vez hay más personas informadas, aunque todavía quedan muchos esfuerzos por hacer, pues todavía hay quienes divagan o cuestionan su efectividad con respecto a otras ciencias, como si fuera algo de creer o no creer, ¿no? Inclusive se ve mucho la usurpación de esta profesión. Además, continúa el desarrollo de nuevas terapias o pulir pues las que ya se conocen. Y nuevas vías, por ejemplo, la psicoterapia en línea, que pues también se ha demostrado que tiene la misma efectividad, ¿no? Que una terapia o una consulta presencial. Pero regresando a la población mexicana, en una sociedad donde se vive pues a prisas, hay muchos problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales y situaciones particulares que muchas veces, digamos, pues se nos escapa de las manos y nos llevan a conductas en cualquiera de sus formas que afectan distintas esferas de nuestras vidas. Y ahí es donde evidentemente se nota o nos damos cuenta que quizás no contamos con las herramientas para modificar esa conducta o no hay como ese acompañamiento que se necesita para poder como que redirigirnos, ¿no? Y pues ahí es necesaria la intervención de un profesional de salud, actualmente pues de un psicólogo clínico, ¿verdad? Por no mencionar que los aumentos o los temas que se escuchan más sobre trastornos de ansiedad, depresión y demás. Y pues no, para finalizar me gustaría dejar o recordar que es importante tener presente que a diario nosotros reaccionamos a nuestro entorno y siempre procurar un bienestar integral va a ser ideal para o clave para poder tener una buena calidad de vida. Y bueno, cierro con algunas referencias para saber o indagar más sobre el tema. Muchas gracias.